Hola, buenas tardes amigos, amigas, espero que estén bien. Hoy el lector impune trae un nuevo libro, un libro que podríamos catalogarlo como tipo juvenil, escolar. Sin embargo, no deja de llamarnos la atención, de sorprendernos de alguna forma, porque en ese sentido la sorpresa radica en que es bastante entretenido. Este libro se llama Cruzadas en Jeans, de la autora T. Beckman. T. Beckman fue una escritora holandesa o de los Países Bajos. Nació en el año 1923, en el siglo XX, y muere aproximadamente en 2004. ¿Sí? Fue una escritora, digamos, bastante influyente en lo que se denomina la literatura juvenil. Y tuvo algún reconocimiento, digamos, internacional, porque sus historias son historias que están enmarcadas en antecedentes históricos, ¿sí? Y además son lo que ha trabajado ella, especialmente en Cruzadas en Jeans, es una historia de aventuras con tintes históricos. Esos tintes históricos tienen un antecedente del cual nos vamos a referir en un ratito más. Y de alguna manera es una obra que es bastante interesante porque además es una obra de crecimiento donde el personaje principal crece a través de las cosas que le van sucediendo, crece emocional y psicológicamente, ¿sí? Y bueno, por cierto, en habilidades de supervivencia, etcétera. También es una novela juvenil en el sentido en que todos los personajes que en ella encontramos son personajes infantiles o personajes juveniles. Bueno, casi todos, ¿sí? Quizás por ahí algunos antagonistas son personajes que representan al mundo adulto, qué sé yo, pero hay varias cosas que hablar respecto de ella. Bueno, principalmente tengo que referirme a la autora primero que todo para que sepan ustedes amigos de dónde sale T. Beckman, ¿sí? Su nombre real creo que se denominaba Theodora Petty, creo que... Y bueno, adoptó el seudónimo de Beckman por su esposo, ¿ya? Si bien es cierto, ella obtiene una mayor resonancia literaria después de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente en 1947-1948, comienza su carrera literaria y a tener una suerte de resonancia en el ámbito literario, quizás europeo y después internacionalmente. Como digo, ella es una persona que vivió o alcanzó a vivir 80 años en este mundo y tuvo una formación bastante importante desde pequeña. Desde los 11 años siempre quiso ser escritora, y sus libros, aunque no sé todavía si realmente ella es una escritora eh, católica, ferviente, digo, o si fue una escritora, digamos, más bien agnóstica o atea. Ese dato no lo tengo muy claro. Este video lo estoy haciendo un par de días después de haber leído la novela. No tuve tiempo de grabar este video en otro momento. Pasaron bastantes cosas, entre medio tuve la pérdida de una mascota, la fiesta de fin de año, de año nuevo, la contingencia en Latinoamérica, en fin, varias cosas que me mantuvieron ocupado y sin embargo pude leer la novela. Es una novela entretenidísima. Lo primero que tengo que decir que es muy entretenida, se lee en un tirón, en 2 o 3 días las tienes leídas. Si haces algunas pausas quizás las puedas leer en un poquito más, pero realmente te mantiene constantemente pegado, por decirlo de alguna forma, pegado a lo que le va a suceder a su protagonista y a una serie de niños. Que, bueno, de ahí vamos a hablar acerca de la trama y del argumento.
No quiero escaparme todavía de lo que es la figura literaria de su autora, T. Beckman, y bueno, de alguna manera digo, tratar de hablar un poquito de ella. El estilo de escritura de Tit Beckman, si bien recuerdo, según lo que leí en algún momento, se especializó en la ficción histórica, ¿ya? Pero ficción histórica para jóvenes. De ahí que esta novela se utilice o se ocupe o se lea en la secundaria, en la enseñanza media, para lecturas escolares, ¿ya? Y por lo tanto, en ese sentido, es preciso para ese tipo de público, de ese tipo de lectores que se están iniciando, digamos, en el mundo de los libros y de la literatura. Entonces, su estilo, como decía, es de una ficción histórica. Creo que se documentó bastante bien para escribir sus obras, sobre todo con esta historia de la Cruzada en Jeans. Y bueno, en general tengo que decir algunas cosas respecto de eso, en todo caso más adelante en el video, no se lo vayan a perder, ¿ya? Eh, Ahora bien, la perspectiva en que trabaja sus obras, T. Beckman creo que suele presentar a jóvenes que cuestionan la autoridad, ¿sí? O que aportan una visión moderna de lo que le está sucediendo a los personajes en el momento. Entonces, en ese sentido, eh, este estilo de la ficción histórica dialoga de alguna manera con esta idea de que sus personajes, que son jóvenes, son adolescentes, cuestionan la autoridad y que aportan una visión racional y moderna a los contextos antiguos o por decirlo de alguna forma, quizás distópicos. No sé qué otra obra de ella puede estar en esa lógica de la distopía, ¿sí? Me imagino que pueden haber otras obras de ella. Y bueno, en ese caso tendría que buscar, leer, pero según lo que leí y lo que recuerdo es que esta autora, en cuanto a su perspectiva de trabajo, en cuanto a su carrera literaria, al desarrollo de su literatura, plantea esa idea de que hay personajes muy jóvenes que de alguna manera tienen una visión moderna y muy racional en contextos antiguos. ¿Mm? Ahora, en esta novela, esta visión racional creo yo que está por sobre la visión religiosa. ¿Sí? El protagonista, Rudolf Heflin, que es el protagonista de esta historia, de alguna forma es un personaje que cuestiona la realidad y cuestiona la realidad y la autoridad de quienes dirigen una cruzada, ¿sí? Pero ya nos vamos a referir acerca de, digo, de la trama o el argumento de la novela, ¿sí? Lo que hay que tener claro que T. Beckman tuvo bastante resonancia y esta historia de Cruzadas en Jeans la publicó en el año 1973 y esta edición de la editorial SM que tengo acá en mis manos, ¿ya? Editorial SM, ¿sí? Eh, Esta es la edición del año 83, pero el libro, publicado por primera vez, ya tiene 53 años o 52 por lo pronto, ¿sí? Entonces, bueno, en este sentido, este libro es el libro, creo yo, más reconocido de Steve Beckman, ¿sí? Tiene, por ejemplo, otros libros que también abordan esta misma forma o estilo de trabajar. Y quizás una de sus obras que tiene un sello post-apocalíptico sería la trilogía, según leí en algunos artículos, de, ¿cómo es que se llama?
Los hijos de la Madre Tierra. Los hijos de la Madre Tierra es una saga distópica, ¿sí? Ambientada en un futuro que es post-apocalíptico. Sería interesante leer esos tres libros y contrastarlos con esta obra que tengo acá, de la cual vamos a reseñar y hacer una crítica respecto de ella. Otra de las obras que eh, también destacan es Mi padre vive en Brasil. ¿Mm? Que más o menos es una historia contemporánea, según lo que recuerdo, respecto de una niña que descubre a su padre biológico. Es un argumento bastante sencillo, pero sería interesante quizás poder leerla en algún momento. Y creo que tiene una tercera obra bien reconocida, bien famosa, que se llama Dame Espacio. Dame Espacio. Y es parte, creo que, de una trilogía histórica de la Guerra de los 100 años. ¿Sí? Es parte de esa trilogía histórica. Bueno, T. Beckman obtuvo en su carrera literaria a lo largo de los años bastantes premios. Creo que obtuvo tres premios o dos premios de gran resonancia, que es, creo que hay un premio que se llama Gauden Griffel, Gauden Griffel, que es uno de los premios más prestigiosos de la literatura infantil holandesa. Es un premio, digamos, que se da, digamos, en ese sentido. Y creo que se lo otorgaron en el año 74, un año después de haber publicado esta novela. Y creo que está el premio europeo a la mejor novela histórica juvenil, si bien recuerdo, que creo que es por el año 76 que se la dan. ¿Sí? Ahora, en ese aspecto, la autora es bastante reconocida. Es bastante reconocida a nivel, digamos, europeo y quizás internacional. Y por algo llega este libro a manos de nuestro amigo Fonch y a manos de este lector impune. Y es curioso cómo yo encontré este libro. Yo suelo salir a recorrer o a caminar la ciudad. Yo vivo aquí en Valparaíso, en Chile, y hay algunas librerías de viejo, otras librerías multinacionales, qué sé yo, pero también hay personas que venden los libros en las cunetas de las calles. Venden libros usados, libros pirateados, y bueno, también algunos libros originales se encuentran por ahí en esos tendales de libros que de pronto uno encuentra. Y yo encontré este libro en la calle, justamente lo compré a una persona muy barato, lo compré a 2000 pesos, recuerdo. Y fue más o menos en la misma época en que surgió la conversación de leerlo con nuestro amigo Fonch, que fue durante la época en que yo estaba el año pasado, más o menos a principios de diciembre, ya no recuerdo bien. En la época de diciembre, cuando yo estaba leyendo Ardiente Paciencia o El Cartero Neruda, y había planteado la idea de hacer un duelo literario ahí con nuestro amigo Fonch, y él, claro, después leyó la novela o la releyó, qué sé yo, e hizo su crítica, y fue fabulosa la crítica que hizo, porque fue lapidaria, mucho más incisiva que la mía, creo yo. Entonces, en este caso, eh, la idea es poder hablar de este libro, porque ahora me toca a mí. Él lo leyó primero y después me tocó a mí encontrarlo, comprarlo, y ahora lo leí. Y creo que el día 29 de diciembre publiqué una foto de él en la comunidad de mi canal, y ahí manifesté la idea de que lo iba a leer y que prontamente iba a ver, y subí un short que no tuvo muchas visualizaciones, pero no importa. En general, lo que me importa es que, claro, mis suscriptores, ustedes, queridos amigas y amigos, puedan saber lo que estoy haciendo, que estoy leyendo, y en este sentido, tener, tener en cuenta de que se vienen reseñas o críticas. Y ahí yo subí este short hablando de un poquito, haciendo una referencia muy general de la historia, de la trama. Bueno, bueno, digo.
vamos a explicar ahora de qué trata esta historia. Esta historia la voy a contar a grosso modo y después nos vamos a ir deteniendo quizás capítulo por capítulo, destacando los momentos más importantes para mí de la historia de la novela. Esta es la historia de un niño, Rudolf Heftlin, que viaja o que hace un viaje en el tiempo. Es un adolescente de 16 años, 15 años aproximadamente, y que de pronto al inicio de la novela se encuentra con dos científicos que son amigos de su padre, que también es científico, y están probando una creación nueva ellos, y esta creación es una máquina del tiempo. Y bueno, el muchacho se ofrece para ser parte de el experimento, para probar, digamos, la viabilidad de la máquina. Obviamente se fue rechazado en un inicio por sus amigos científicos, qué sé yo, los amigos de su padre, y insiste tanto, tanto, tanto que convence a los científicos y viaja en el tiempo hacia la Edad Media. Él tenía la noción, la idea de querer ver un torneo o algo así, si bien recuerdo. Entonces, nuestro amigo protagonista, Dolph, que después se le va a llamar constantemente a lo largo de la novela, Dolph, ¿sí? Que es la abreviatura de Rudolf, eh, nos va a nos va a contar cómo es la Edad Media. ¿Y a qué año de la Edad Media llega? Llega al año 1212 en Colonia, Alemania. Este Dolph o este Rudolf Heftlin es alemán, o por lo menos, eh, no, no es alemán, me estoy equivocando, perdón, es holandés. Sabe alemán, ¿no es cierto? Balbucea después el italiano, qué sé yo, entiende quizá algunas palabras en latín, que es la idioma sacra de la Edad Media, ¿no es cierto? Hoy, lengua muerta. Pero Dolph viaja al año 1212, ¿sí? El año 1212 se genera lo que llamamos o que se llaman las cruzadas de los niños. Estamos en el siglo XIII, estamos en plena Edad Media, ¿no es cierto? Y, y en el año 1212 se genera esta cruzada. Bueno, dice la historiografía por ahí que hay un personaje importante que es Stefan de Cloyes creo que se dice, que fue una figura central e importantísima de la rama francesa de las cruzadas de los niños, ¿sí? Porque la cruzada de los niños tiene una versión en 1212 alemana y una versión francesa, ¿sí? Entonces, lo que hace lo que hace T. Beckman es una ficción histórica, ¿no es cierto? Y esta historia mezcla un fervor místico católico de la época con un desenlace profundamente quizás, bueno, tiene un final feliz la novela, pero para los niños de la vida real que vivieron las cruzadas en el año 1212, estuvo plagado de horror, de tragedia, de muerte, de sacrificios, de violencia, etcétera. Todo el trayecto que hicieron desde Colonia hasta Barcini, creo que es la ciudad donde termina, digamos, al fin y al cabo la, la cruzada, el viaje, ¿no es cierto? Eh, Brindisi, ahí está en el capítulo ya 22, se dice ahí, Brindisi. Bueno, desde Colonia a Brindisi, que es como
un lugar muy alejado de Alemania, cruzando los Alpes, etcétera, es el recorrido que estos niños tuvieron que llevar a cabo. Ahora, eh, ¿qué es lo que sucede aquí? En la versión, digamos, en la historia real, por decirlo así, hubo un pastor que tuvo una visión, un pastor joven, puber, de unos 12 años, que es el originario Cloyes, ¿sí? Fue originario de Cloyes, de un pueblo ya cerca de Orleans. Creo que Orleans estaba en Francia, si no me equivoco. Está en Francia. Entonces, según esas crónicas, en el año 1212, este pastor afirmó que Jesucristo se le había aparecido y y que le ordenaba de alguna manera peregrinar hasta Tierra Santa para recuperar Tierra Santa de manos de los sarracenos, de los turcos, ¿no es cierto? De los turcos, de los persas y en alguna forma de los maometanos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Según este pastor, que se llamaba Esteban de Cloyes, que es el lugar, ¿no es cierto? Porque siempre la gente antigua, en la antigüedad, en la media, se colocaba el nombre de pila y el apellido funcionaba como de dónde venía, ¿sí? Entonces, este Esteban, eh, Jesús le entregó, ¿no es cierto?, esta misión, ¿ya?, a esta persona de organizar una cruzada para recuperar Jerusalén. Eh, ¿Cuál era la promesa? Que en el fondo estos niños, esta cruzada, iba a recuperar Jerusalén sin la necesidad de utilizar armas. Porque de alguna forma los niños iban a ahuyentar y espantar a los sarracenos con la pureza de su corazón, con la inocencia de sus corazones, ¿sí? Y no con la fuerza militar como podríamos pensar lo habían hecho algunos caballeros cruzados de la antigüedad, con espadas, con cotas, con mallas, con escudos, con arcos, con flechas, etc. Entonces, de alguna manera, la marcha se pone, se inicia, se da, digamos, inicio a esta marcha de la Cruzada de los Niños, pero en el fondo fue bien desastrosa. ¿Por qué? Porque eh, las crónicas, según lo que leí en estos días, hablaban de 30.000 niños que se debatían. Y la novela de T. Beckman nos habla de que salieron de tierras alemanas unos 8.000 niños y aproximadamente al final de la novela llegan unos cuantos miles, nomás unos mil a Brindisi, ¿sí? Por lo tanto, hay que entender que la miseria, el hambre, el frío, las inclemencias y las plagas jugaron en contra de los niños y T. Beckman lo refleja muy bien, lo refleja, pero magistralmente, eh, de alguna forma bien clara, yo creo, esas pellerías y eh, eh, esas necesidades que iban sufriendo los niños a medida que iban avanzando en los distintos lugares. Entonces, de alguna manera, eh, el grupo marcha hacia el sur, ¿ya? Ganándose este Esteban de Cloyes, se gana como el apodo del profeta, si bien recuerdo. Llegan a Marsella, ¿ya? Llegan al puerto de Marsella, eh, y la promesa era que
iban a cruzar el mar como lo había hecho Moisés, como lo había hecho Moisés. El mar se abriría y podrían cruzar estos miles de niños hacia Tierra Santa. Pero el problema que plantea esa idea es que primero el milagro no sucedió, ¿no es cierto? Muchos seguidores exhaustos y decepcionados desertan, se van y regresan a sus casas, sencillamente. Eh, por otro lado, esta novela nos cuenta también que de alguna forma lo que vivió Esteban de Gloyés y que se refleja en las crónicas históricas tiene que ver con estos comerciantes inescrupulosos que trataban de, eh, eh, digamos, eh, de utilizar a los niños para venderlos o hacerlos trabajar de forma gratuita, venderlos como esclavos, ¿sí? Y creo que las crónicas hablan de dos comerciantes, uno que se llamaba Hugo el Hierro, si no me equivoco, y el otro era Guillermo el Cerdo, y que ofrecieron una cantidad de barcos, no más de 10 barcos, para transportar a los niños de forma gratuita. Pero, eh, obviamente, tras zarpar no se supo nada más de ellos y durante muchos años no se supo. Según algunos relatos de algunos sacerdotes de esa época, eh, los barcos naufragaron, hubo una tormenta en Cerdeña, creo, y que otros barcos llegaron a las costas de Argelia y de Egipto, obviamente donde los niños fueron vendidos como esclavos. Y eso también refleja la novela, eso también es reflejado por la novela. Entonces, de alguna manera, esta novela tiene un antecedente bien, digamos, bien histórico, no es necesariamente todo literatura. Bueno, entonces, en ese sentido, hay que hablar ahora un poquito acerca eh, de alguna forma, de qué se trata esta novela. ¿Ya? Vamos viendo. Primero que todo, yo había adelantado de que eh, Rudolf Heflin tenía que estar en el pasado porque había viajado como una suerte de conejillo de Indias al año 1212 porque él quería ver un torneo de caballeros, pero solamente tenía que estar unas cuantas horas en el pasado y después volver al mismo lugar, exactamente al mismo lugar donde había aparecido, pero ahí ocurre una situación. Ocurre que en el momento en que Rudolf llega, justamente surge una situación con un viajero, con un estudiante, Leonardo de Fibonacci, creo que es el apellido. ¿No es cierto? Creo que este Leonardo de Fibonacci, si bien déjenme buscar el apellido, yo soy muy malo para los apellidos, ¿ya? Y de alguna manera eh, se me olvidan mucho los nombres de los personajes, pero bueno, este personaje de Leonardo está siendo asaltado, está siendo, digamos, robado y Rudolf, sin pensarlo, y aquí esta es una de las características que se va a presentar en el personaje de Rudolf o de Dolph constantemente en la novela. Y esta característica tiene que ver con que el tipo o este personaje es una persona que se entrega por completo a los demás. Es un muy buen samaritano, es una persona que piensa en el bienestar y se preocupa por el bienestar de los otros. Y bueno,
Dolph le presta ayuda, ahuyenta a los ladrones y se hacen amigos. Y bueno, de pronto se encuentran allí justamente en el momento en que tiene que volver Dolph al lugar donde lo había dejado la teletransportación, por decirlo así, para volver al presente, a ese siglo XX de donde venía. Y lo que sucede es que no pasa esto porque justamente en ese momento van pasando esta caravana de niños que van hacia Tierra Santa, hacia Jerusalén. Y bueno, eh, ahí van esos niños y pierden la oportunidad de volver en el momento en que se le había dicho, en que los científicos le habían dicho que tenía que estar para volver justo a tiempo y no quedar atrapado en el pasado. ¿Sí? Entonces, lo que va a suceder, de alguna manera, tiene que ver con que Dolph se une a la campaña de los niños y esta cruzada de niños y se da cuenta que los niños van muriendo, hay niños muy enfermos, que no tienen comida, que están desorganizados y que de alguna manera eso lo acongoja, lo preocupa y lo ocupa. Habíamos dicho que una de las características de la literatura de T. Beckman es que de alguna forma eh, los personajes juveniles de esta autora son personajes que cuestionan la autoridad vigente, pero la cuestionan desde una racionalidad, desde un pragmatismo y desde un sentido común, digamos, que es, podríamos decirlo así, el sello del siglo XX, no lo sé, pero bueno, esta racionalidad, ¿ya?, es la clave y esta entrega por el otro es la clave de las características fundamentales del personaje principal, de Rudolf Heflin. Y bueno, la caravana de estos niños viajeros, de esta cruzada de niños, de estos 8.000 niños que salen de Alemania y que van a llegar, digamos, a las costas de Génova, y después van a llegar a la localidad de Brisidin, bueno, pasan por distintos, Brindisi, pasan por distintos lugares. ¿Qué iba diciendo? Ah, sí. Bueno, estos niños iban dirigidos por dos sacerdotes que después se va a saber que no son lo que son, y por Nicolás, que es este zagal o este pastor que ha tenido la visión de Dios, ¿sí?, de reunir una cantidad importante de niños y viajar a Jerusalén y combatir a los sarracenos. Está Nicolás, están estos dos sacerdotes, Don Augustus eh, y Anselmus. Augustus será el que tiene un rol fundamental y Anselmus es obviamente el antagonista por excelencia. Y también está una serie de niños de cuna noble, de hijos de caballeros de tercera categoría, por decirlo así, pero ellos entendían que eh, eran de una cuna noble y por lo tanto tenían puestos de avanzada y de alguna manera eran los que dirigían esta cruzada. Y bueno, Heflin, Rudolf Heflin y Leonardo se unen e inmediatamente comienzan a cuestionar de alguna forma la organización y comienzan a trabajar en pro de enseñarles a los niños a cazar, a buscar agua, a organizarse, a guarecerse cuando tenían que hacerlo, a tomar las mejores rutas para llegar a su lugar que era Jerusalén, al objetivo que ellos tenían que desarrollar. Y por lo tanto,
empiezan a incomodar de alguna forma a Anselmus, especialmente a Anselmus, estos dos sacerdotes. ¿Qué sucede? Estos dos sacerdotes a lo largo de toda la historia van a poner una y mil trabas a la labor caritativa y desinteresada de Dolph. ¿Sí? A ver, tenemos, por ejemplo, ya en el capítulo 3, este capítulo 3 se llama La Tormenta. En ese capítulo ya Dolph está muy sorprendido de la forma de ser de la gente de la Edad Media, esta irracionalidad en las creencias cristianas, especialmente católicas. Luego aparece ya en el capítulo 4 un personaje que es Carolus, que es la personaje de Ida, que son los supuestos reyes. Estos dos niños son los supuestos reyes de este Jerusalén rescatado de las manos diabólicas de los sarracenos. Entonces, estos niños, Hilda, que es hija de un conde y que de alguna manera también acompaña a Carolus, que es este otro niño que va a hacer las veces de rey de Jerusalén en el futuro, supuestamente. Lo que más me importa a mí de alguna forma es cómo el personaje se entrega a los demás, con una bondad, con un amor, ¿sí? Y va a cuestionar al final de la novela la idea del amor. Cómo los personajes, en este caso, se hacen amigos, una amistad, digamos, visceral entre ellos, nace una amistad visceral no en un sentido negativo, sino que en un sentido muy entrañable, ¿sí? Y por lo tanto, de alguna manera, eh, estos personajes, no sé, Carolus, Hilda esta Hilda creo que era Hilda de Marburgo, ¿sí? Hija de un conde, el conde de Marburgo, Fredo, que tienen todas las características de líderes de alguna manera, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Está Peter más adelante. Obviamente está Frank, que también va a tener un rol importantísimo para que eh, Rudolf vuelva al futuro. ¿Sí? Vuelva al futuro y se reencuentre con su época, con su familia especialmente. Y esto tiene que ver con un elemento técnico que no se sabe bien cómo llega allí, pero uno como lector se imagina. Son unas cajitas de metal que por ahí están enviadas con un código, etcétera, etcétera, etcétera. Porque recuerden que el método es como una suerte de rayo que te posiciona en el lugar y en la época pasada y te transporta al futuro también. Entonces, en ese sentido, claro, ese era el método de viaje en el tiempo. Rudolf eh, también desarrolla ciertas acciones que va a poner en tela de juicio sus buenas intenciones, especialmente cuando llegan a una suerte de... porque ellos llegaban a distintas ciudades, pequeñas ciudades o aldeas, eran bien recibidos o mal recibidos dependiendo de las condiciones. Por ejemplo, cuando hablábamos del capítulo de la tormenta, esa tormenta generó de alguna forma una leyenda que se corrió la voz en distintos lugares, que la leyenda de que en el fondo que si los niños no eran bien recibidos por los habitantes de ciertas ciudades, las distintas ciudades que iban pasando, iba a caer la furia de Dios ante ellos, porque eh, justo en el momento en que llegaron a una ciudad donde les negaron la ayuda, vino una tormenta, cayó un rayo en un lugar, dejó la tenda lá, etc. Entonces, esa leyenda se masificó. Entonces, llegan a un lugar para poder, digamos, guarecerse, buscar provisiones, qué sé yo.
Y Dolph se le ocurre que puede hacer pan. Hacer pan, va donde unos maestros panaderos, vende unas monedas del siglo XX, con esas monedas las cambia y paga los panes. Y luego, después de ese hecho, todos quedan muy contentos, obviamente, satisfacen eh, la situación. Y luego de eso viene una peste, la muerte escarlata. Pensemos que la Edad Media está plagada de distintas pestes y enfermedades, tuberculosis, no sé, la peste escarlata o la muerte escarlata, eh, esta otra enfermedad, la lepra, etcétera, distintas enfermedades, ¿no es cierto? Y esta peste es combatida por Dolph con ingenio y astucia, con inteligencia. Y claro, se da cuenta de que obviamente esto no es algo que es un castigo, sino que hay una explicación lógica para esto, ¿sí? Y que con la inteligencia que Dios le dio, pudo encontrar la solución, que era apartar a los enfermos de los sanos, sencillamente para que el virus no se siguiera propagando, ¿sí? Entonces, viene la muerte escarlata y empieza toda esta serie de acciones en favor de los niños, de la organización, del bienestar de todos. Empieza a despertar la envidia y la rabia de Don Anselmo, Dom. Ese era el título, quizás me faltó buscar qué significa Dom, pero el Dom creo que era una suerte no sé, de, no sé cómo explicarlo, una suerte de título que lo identificaba como un eclesiástico, ¿ya? Entonces empieza a despertar toda esta organización, toda esta buena voluntad, esto de haber combatido la muerte escarlata, haber generado pan para tantos miles, qué sé yo, para cientos de niños, empieza a generar la envidia y la rabia de Don Anselmo. Y don Anselmo lo acusa de qué. Lo clásico que se acusaba a las personas en esa época quizá de hereje. Es decir, era un hereje que negaba a Cristo y que era hijo de Satanás, por decirlo de alguna forma, y es acusado de hereje. Luego de esto, obviamente, y aquí estoy hablando, digamos, de los momentos más claves de la novela, no me quiero extender, espero que no me salga muy largo el video. Eh, Luego de esto, es que le hacen un juicio, ¿ya? Pero entre el momento en que Dolph hace los panes, combate la muerte escarlata, hay un tercer personaje eclesiástico que surge, que es Don Tadeus, que es realmente un sacerdote de muy buen corazón, muy piadoso y que de alguna manera ayuda a librar de la acusación y de alguna forma de la sentencia de herejía a Adolf. Bueno, no les voy a decir cómo lo ayuda, porque claro, amigos, amigas, ustedes tienen que ir a la novela, es entretenidísima, así que no les voy a spoilear más de la cuenta, ¿ya? Pero sí, ese personaje también es fundamental para que Rudolf Heflin siga adelante con sus ayudas, con su servicio hacia los demás, en este caso. Bueno, libra de la acusación y más adelante, ¿qué viene? Tienen que cruzar lugares peligrosos, son secuestrados por un conde, digamos, que, ¿no es cierto?, cruzan por una montaña, luego pasan por un valle y en ese valle son secuestrados, digamos, eh, por, digamos, estos enemigos y de alguna forma, ¿no es cierto?,
Dolph nuevamente utiliza el ingenio para poder rescatar a sus amigos del secuestro que estaban ahí en un castillo. Y ese, a lo que me refiero, es el capítulo de el ataque de los demonios, ¿sí? La inteligencia nuevamente del personaje para utilizar los elementos que tenía a mano y con su conocimiento de de lo que les daba miedo a las personas de la Edad Media. Dolph eh, desarrolla el rescate, ¿no es cierto? Se disfrazan de unos demonios por ahí, bla, 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 bla. Y, claro, rescatan a su amigo. Cruzan los Alpes suizos para llegar, digamos, a un valle, luego posteriormente, que es el Valle del Po. De ahí van a tener unas escaramuzas, unas peleas importantes, ¿no es cierto? Eh, por ahí también va a morir un personaje importante para Dolph, que es Carolus, ¿ya? Y en cierto modo, eh, la novela se va desplegando hasta que se va descubriendo principalmente el engaño de Don Anselmus y Don Augustus, estos dos sacerdotes que resulta ser que son traficantes de esclavos. Pero, de aquí viene la clave, el perdón y el arrepentimiento son claves para poder ir entendiendo lo que viene después en la novela. Don Augustus se arrepiente de lo que ha hecho porque le ha tomado cariño a los niños y se confiesa de alguna manera. Y creo, y aquí nuestro buen amigo Fonch nos puede decir, es importante la confesión. Creo que la confesión es un dogma de la Iglesia Católica, no sé si lo digo bien, me van a disculpar, especialmente mi amigo Fonch, pero creo que en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, Cristo dice o manifiesta que de alguna manera uno, para poder liberarse de los pecados, se lo tiene que confesar a otro. Y esto es lo que hace Don Augustus con Rudolf. Le confiesa lo que sucede, la verdad de quiénes son ellos y cuáles son sus intenciones, y que quieren llegar a tiempo a Génova. Quieren llegar a tiempo a ese lugar de la costa italiana para poder embarcar a los niños y llevarlos a África y venderlos como esclavos. ¿Sí? Entonces, Rudolf toma cartas en el asunto y eh, de alguna manera descubre la verdad, hace que la verdad surja, ¿sí? Surja y que de alguna forma eh, todo cambie, todo va a cambiar. Y ahí obviamente va a surgir la rabia, la violencia de estos niños engañados. Y tienen que leer esa parte. Tienen que leer esa parte importantísima. Lean esa parte porque ahí se van a dar cuenta el destino de algunos personajes. ¿Sí? Y bueno, luego el sueño persiste, el sueño de ir a Tierra Santa. Y claro, de alguna manera los caminos se separan, hay personajes que se van, Leonardo se va a otras partes, eh, Rudolf ya está resignado a quedarse en el pasado, pero ya más adelante, ¿no es cierto?, se va a encontrar con algo particular. Caen en una trampa, los peligros no terminan allí, caen en una trampa donde son utilizados como una suerte de escudo humano por un conde que está en guerra con otras ciudades en esa parte de Italia. Creo que es el conde de Trasimento, Ludovico, el conde Ludovico de Trasimento. Ahí me acordé del nombre. Entonces, en ese sentido,
los niños que van quedando son utilizados como escudo frente a un ejército de caballeros que va a ajustar cuentas con este conde Ludovico, ¿no es cierto? Y, y bueno, allí Dolph nuevamente alude a, primero a la compasión y alude también a su inteligencia, a su capacidad de leer lo que quieren los demás o lo que desean los demás y poder encontrar la solución a los problemas. Y claro, deja en mano de estos caballeros el rescate de sus amigos que habían sido engañados, invitados a un banquete, ¿no es cierto?, por este conde para ser agasajados supuestamente, pero en el fondo era todo una trampa. Y bueno, allí mueren los tres amigos, uno de los tres amigos que de alguna manera eran importantísimos para Adolf, pero no así el Nicolás, el Zagal, que siempre tuvo una actitud, digamos, altanera, y aunque después se decepciona Nicolás y recapacita porque se da cuenta de cómo fue engañado por estos sacerdotes, en la manera en que le hicieron entender que él fue, digamos, contactado por Dios, supuestamente. ¿Sí? Por lo tanto, eh, en ese sentido, eh, Dolph nuevamente saca de apuros a sus amigos, ¿ya? Saca de apuros a sus amigos y bueno, ahí muere Nicolás, muere Rufus, que era un muchacho bien tímido, por decirlo así, y muere Matilda, ¿sí? Tres representantes de, obviamente, de esa suerte de noblecía que encabezaba la Cruzada de los Niños. Por lo tanto, bueno, el choque entre los soldados de Ludovico, los rebeldes y de los y el jefe de, creo que era el jefe de Perusa, era en la ciudad de Perusa quien estaba contra, ¿no es cierto?, contra Ludovico, contra el conde de Ludovico. Y bueno, luego ya, obviamente, eh, a Rudolf le empieza a picar el bichito de, bueno, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a suceder? ¿Dónde voy a quedar? ¿A dónde me voy a ir? ¿Qué va a pasar con María? Una niña de 12 años aproximadamente que es muy noble de corazón y que Rudolf se preocupa principalmente por ella, pero vamos a ver que la toma bajo su alero Leonardo, se la va a llevar a Pisa, a Italia, donde su familia la va a educar y después quizás la va a hacer su esposa. Ahora, bueno, no les voy a contar cómo pasa, cómo llega Leonardo de vuelta al siglo XX, pero sí lo que les voy a decir es que esta novela nos habla de valores cristianos, de valores católicos específicamente, de la compasión, del amor, principalmente del amor, de la entrega por el otro, de ser un buen samaritano, de tener corazón noble, ¿no es cierto? De ayudar al otro sin mirar quién es ese otro. Y por lo tanto creo que la autora, T. Beckman, hace un muy buen trabajo con la obra. Yo lo que sí eché de menos, bueno, eso es mi expectativa de lector ya de adulto, pero quizás eché un poquito de menos la idea de que fuese un poquito más mística la novela, el misticismo católico, por decirlo así. Pero claro, a medida que avancé en la lectura me di cuenta que no, pues esto es una novela para muchachos, para jóvenes, con un trasfondo histórico, donde obviamente el mensaje debe ser más simplificado, este mensaje de los valores, y que hacer el bien siempre trae buenas consecuencias, trae cosas positivas. Así que ha sido una grata lectura, queridos amigos, y bueno,
Prontamente estaré leyendo otras cosas. Hay por ahí lecturas pendientes. Tengo una lectura de un texto de ensayo que habla acerca de alguna manera, la contingencia de lo que está sucediendo en el mundo, que quiero leer. Y por ahí hay unas obras de la literatura chilena que también quiero abordar y que van a haber novedades en las próximas semanas. Así que eso, amigos, amigas, espero que estén muy bien y que se cuiden y Dios también los guarde. Muchas gracias. Suscríbanse, denle like, compartan el video, comenten cositas buenas, interesantes y nos vemos en otra oportunidad.